Vamos a dar inicio a la cuarta charla. Vamos a hablar en este momento de trastornos relacionados por consumo de sustancias. Especialmente hablaremos del día de hoy acerca de son los opiáceos. Los opiáceos son sustancias que provienen de la planta del opio. Ha sido utilizado durante miles de años con fines analgésicos y también otros objetivos de tipo médico, ¿no? Pero sin embargo también presentan un largo historial de abuso debido a sus efectos psicoactivos, llegando en ocasiones a ser también causante de guerras. Hablemos de las dos guerras del opio entre Inglaterra y China, y también convirtiéndose en un problema de atención en salud pública con una importante relevancia por todo lo que su consumo implica dentro de su proceso de abuso y dependencia. Entonces, es un problema que actualmente está presente más en países desarrollados. Esta sustancia opiácea asociada que con mayor frecuencia y dependencia produce y problemas es la heroína. Sin embargo, también existe preocupación por los opioides que son ocupados de manera médica a través de prescripciones que son fáciles de conseguir y que de alguna manera los pacientes suelen hacer visitas a varios médicos con finalidad de conseguirlo, ¿no? Entonces, dentro de esta problemática, tenemos que existen una variedad de opioides que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos la de los más conocidos, la morfina, que es ocupada como analgésico a nivel oncológico también, después a nivel quirúrgico para dolores extremos. También tenemos la metadona, que en cambio es ocupada como un sustitutivo para la adicción a la heroína con la finalidad de mantener un proceso de estabilización o, o sustitución de la sustancia para evitar conflictos, sobre todo en lo que son las clínicas o son los procesos de centros de salud donde administran la metadona como sustancia sustitutiva con la finalidad de disminuir los índices de criminalidad, los riesgos de enfermedades infectocontagiosas. Entonces se llama control del consumo. Tenemos medicamentos que han sido ocupados muchas veces por profesionales de la salud por el acceso que tienen a estas sustancias, sobre todo personas que trabajan en el área quirúrgica, es decir, en los quirófanos, suelen tener en ocasiones problemas por el acceso a este tipo de medicación, como es el fentanilo. También tenemos otras sustancias que hemos visto y también dentro de la experiencia se ha visto, por ejemplo, la codeína. Alguna vez tuve la oportunidad de ver un paciente que tomaba grandes cantidades de medicamentos antitusígenos y estos tenían como parte de su sustancia o parte de su componente codeína. Entonces generó un problema bastante serio, ¿no? La oxicodona, que es un analgésico que se prescribe con frecuencia, la buprenorfina igual, y tenemos otros analgésicos que se ocupan también en la parte quirúrgica que son derivados opioides, ¿no? Los trastornos inducidos por opioides tenemos los siguientes: el trastorno por consumo, intoxicación por opiáceos, abstinencia por opiáceos, trastorno del sueño inducido por opiáceos, disfunción sexual inducida por opiáceos, delirium
por intoxicación de opiáceos, trastorno psicótico inducido por opiáceos, trastornos del estado de ánimo inducido por opiáceos y trastornos de ansiedad inducidos por opiáceos. Si bien la heroína no se ve con mucha frecuencia en nuestro medio, sin embargo, el consumo de medicación opioidea sí se ve con mucha frecuencia, con muchos pacientes que siguen manteniendo este tipo de medicación, aunque también asimismo mantienen la medicación, tampoco buscan ayuda eh, para dejarla o para controlarla, porque también no la ven como un problema médico en ocasiones. Por suerte es medicación de uso restringido y no es de libre venta, lo que hace de que de alguna manera todavía en los países de Latinoamérica al menos esté mucho más controlado que en los países desarrollados. Los criterios diagnósticos, la abstinencia por opiáceos suele ser bastante molestosa, puede generar mucho malestar. Si se suspende bruscamente las sustancias, son pacientes muy ansiosos, con un craving muy fuerte, con un deseo de consumo muy fuerte. Muchos de ellos consumen la sustancia para evitar el malestar de la abstinencia. Entonces existe tendencia a la tristeza, tendencia a la ansiedad, presencia de náuseas, síntomas parecidos a un cuadro gripal, ¿no? Caracterizado por dolores musculares, lagrimeo, rinorrea, las pupilas se encuentran dilatadas, existe una piloerección, es decir, los vellitos se ponen de pie, como se podría decir metafóricamente, o diaforesis, sudoración, pasan bastante inquietos, hay problemas digestivos como diarrea, bostezos frecuentes, alza térmica, insomnio, pérdida de sueño, ¿no? Mucho de este cuadro genera mucho malestar. Entonces estos pacientes en el momento de la abstinencia son difíciles de tratar y es complejo manejarlos sobre todo de manera ambulatoria. Entonces estos síntomas provocan un malestar clínicamente significativo, alteran su funcionamiento social, laboral, económica y en otras áreas importantes de la vida. Y los síntomas no se pueden atribuir a ningún otro tipo de sustancia o condición médica, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, tenemos que tomar en cuenta cuál es la forma de administración de la sustancia, la misma que puede ser de manera intranasal, de manera intravenosa o subcutánea, ¿no? Los subidones que provocan el consumo de estas sustancias provocan una euforia rápida y aparece una sensación de calor, sensación de pesadez en las extremidades, sequedad de la boca, comezón en la cara, sobre todo a nivel de la nariz, un enrojecimiento del rostro. La euforia inicial, pues posteriormente, después de la euforia, viene un periodo de sedación, como de cabezadas, que viene una sensación de sueño, además de problemas a nivel del estado de ánimo, apatía, distanciamiento, náuseas y, y sobre todo se presenta un mayor riesgo cuando existe consumo como una depresión respiratoria, miosis, contractura de la musculatura lisa, estreñimiento, variación de la frecuencia cardíaca y temperatura. Son parte de los efectos físicos del consumo de esta sustancia. Existen una serie de efectos adversos, ¿no? Que son más que directos de la sustancia, es la forma de administración de la sustancia. Eh, el hecho de que estas personas suelen compartir jeringuillas, el uso de jeringuillas usadas, puede favorecer la presencia de cuadros de hepatitis B, hepatitis C, problemas de VIH que generan estos problemas, las reacciones alérgicas, el shock anafiláctico, edema pulmonar y muerte
son parte de los efectos adversos también. La interacción farmacológica, sobre todo con los inhibidores de la monoaminooxidasa, suelen provocar riesgos de toxicidad y pueden provocar agitación, ansiedad intensa, incluso convulsiones y muerte, ¿no? Así es que no se debe administrar con este tipo de antidepresivos. Tenemos que la muerte por sobredosis de estos medicamentos o de estas sustancias suele ser por paro respiratorio, que existe un coma, una disminución en la frecuencia respiratoria, baja de la presión arterial, baja de la frecuencia cardíaca, las pupilas se ponen puntiformes, el coma y la depresión respiratoria es una triada clínica característica, ¿no? Coma, pupilas puntiformes y depresión respiratoria. Es importante analizar y hacer el examen físico, sobre todo en las zonas de las venas, donde vamos a ver cicatrices, donde vamos a ver eritemas, donde vamos a ver procesos inflamatorios o hasta infecciosos provocados por la venopunción. Esto puede ser a nivel de brazos, tobillos, ingles, incluso en la vena dorsal del pene, ¿no? Entonces, si tenemos una sobredosis, tenemos que garantizar que primero las vías aéreas despejadas, tenemos que aspirar secreciones faringotraqueales y colocar una cánula para mantener la vía aérea. Como antídoto se suele ocupar y administrar la naloxona vía venosa lenta en una persona de 70 kilos. Se puede ocupar 0,8 miligramos y se puede administrar después de varios minutos, ¿no? Si tenemos que llegamos a una dosis de 4 o 5 miligramos de naloxona, tenemos que cuestionarnos de que probablemente ese problema o esa aparente sintomatología que tenemos al frente no está provocada por este tipo de sustancia. Entonces sería de hacer, y siempre es importante hacer un test toxicológico a estos pacientes, ¿sí? No nos olvidemos de esto. Pacientes, en algunos pacientes que ya son dependientes crónicos de los opiáceos o han consumido grandes cantidades, el uso de naloxona también puede provocar un síndrome de abstinencia bastante fuerte, ¿no? Al momento de revertirse el efecto propio de los opioides. En la abstinencia y la desintoxicación médica supervisada, que es el uso de la metadona, se puede usar de 20 a 80 miligramos de metadona, no tenemos aquí en el país lamentablemente. Se puede usar hasta 120 miligramos, de ir bajando progresivamente cada semana la dosis. Se puede usar clonidina de 0.1 a 0.3 miligramos 3 a 4 veces al día durante la desintoxicación para controlar muchos de los síntomas. Se puede usar también la buprenorfina, si bien vienen ampollas, también vienen parches. He tenido la oportunidad de usarlo en parches, de ir recortando el parche para ir bajando progresivamente la dosis, de ir retirando de manera progresiva y que el retiro no sea brusco, obviamente controlado es importante. El riesgo de usar metadona, por ejemplo, en estas clínicas de, de justamente de consumo controlado, en ocasiones los pacientes suelen guardarse las tabletas, suelen venderlas. También existe una conducta antisocial que está presente en ese medio. No olvidar que la psicoterapia es importante y los grupos de autoayuda como Narcóticos Anónimos es de suma importancia en este sentido, y la desintoxicación tiene que ser supervisada. Bien, en este momento terminamos con esta charla y a continuación, en la próxima charla, veremos trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos. Muchas gracias por su atención.